En primer término, agradecerles a todos ustedes quienes intervinieron, quienes nos acompañaron aquí, quienes nos siguieron en sus casas, a la televisión del Congreso, a todos los técnicos y trabajadores de la televisión del Congreso, nuestros agradecimientos también. No voy a repetir lo que dije inicialmente, yo creo que eso básicamente es cierto, todo lo que dije cuando abrimos este evento, pero insisto en algunas cosas, ¿no? La gran crisis del sector, ¿no? Yo creo que esa es una característica clave que hay que machacar. Esto no le está funcionando a 2 o 3, pero en general lo que hay es una crisis muy, muy grave. Taxis, transporte de carga, los trabajadores asalariados, el transporte especial, y eso que si uno se va a mirar eso por los municipios, esos transportes en camperos y todo eso, es un drama pues de proporciones mayúsculas. Entonces ya cualquier cosa es vehículo, una patineta, una bicicleta, no falta sino que haya también transporte en patines, todo eso arriesgando la vida de la gente, al usuario. Los usuarios desesperados no logran entender bien, pero es su vida la que está en juego, su integridad, y esto cada vez va a ser peor. Y como si fuera poco, es violando la ley brutal y descaradamente. Yo leí aquí lo que me dijo la ministra. O sea, cuando empezamos estas discusiones, el cuento es que era que no se sabía si era ilegal o no, y todavía hay algunos que siguen diciendo que hay zonas grises. ¡Paja! Lo que están es auspiciando la violación de la ley. Y yo hago una pregunta: ¿violar la ley no es un acto de corrupción? Que los altos funcionarios del Estado permitan que se viole la ley, ¿no son actos de corrupción? Es más, a ellos mismos no hay leyes que se les apliquen por no cumplir la ley. Debería haber, o las hay, pero como estamos en la Colombia en que estamos cada vez peor, pues estas cosas se alcahuetean. La otra cosa que quiero mencionar es que a mi juicio, y esta es la contradicción principal que tenemos con quienes nos están gobernando, es que ellos no es que estén confundidos, equivocados, no entiendan, no. Lo que pasa es que a ellos les gusta así, porque están representando los intereses de los monopolistas y de las transnacionales. ¿Será que ellos no entienden y no saben lo que está pasando en las estaciones del servicio? Claro que lo saben. Es más, ellos saben mejor que nosotros porque tienen más poder y más capacidad de información. Lo que pasa es que les gusta así. Y en no pocos casos les gusta así porque hay plata de por medio para que les guste así. Ahí puede haber uno que otro inocente, si algún fanático del neoliberalismo también puede haber, pero esto aquí es con el billete, aceitando ideas. No nos van tampoco a meter el cuento de que no sabemos qué es lo que está pasando. Pero además esto es completamente antitécnico. Yo le hago un llamado a los colombianos. Yo sé que muchos colombianos no nos entienden, gente buena, usuarios de Uber, por ejemplo, conductores, pero la razón la tenemos nosotros. Esto le está haciendo un daño al país inmenso y al final se va a ir contra todos. O sea, esas ciertas gabelas o ventajas que ellos muestran es la carnada que el pescador le pone a su anzuelo. Pero ojo con esto, nunca las carnadas han demostrado que el pescador quiera a los peces. Los quiere, pero en la sartén fritos. ¿Sí? Y aquí ya me acaban de contar cosas, como por ejemplo en Bogotá el servicio de taxis nocturno prácticamente está desapareciendo. Están subiendo las tarifas de Uber. Y en la medida en que logren poner el monopolio, y se los digo a los conductores de Uber, y apenas puedan los van a dejar como los de Rappi, porque ese es su sueño, ese es como el modelo del país que nos están montando. Yo no sé si ustedes han visto personajes de estos armando maravillas, que ahora sí entramos en la modernidad, hágame el favor. Es que esto es una cosa muy cínica lo que pasa en Colombia. Eso es lo que está montando. El futuro que está montando es el de las transnacionales y el resto de los colombianos que se acomoden como puedan. Y por último decirles esto, repito, no voy a insistir en todas las cosas que podrían decir, pero lo voy a enfatizar. Es una lucha, como se ha dicho aquí, esta es una lucha democrática, civilizada, pero una lucha. Porque esta gente no cree en nada, aquí no valen argumentos, no valen razones. Es que cuando a usted, el propio presidente de la República, la ministra de Transporte, le dice a un sector tan respetable como este, decir, no, es que aquí no hay autoridad para ustedes. O sea, ustedes no tienen derecho a que la Constitución y la ley se les cumpla. ¿Sí? Eso es un mensaje que, ¿cómo es?
Bueno, entonces queda la movilización como respuesta frente a esto y frente a casi todas las cosas en Colombia. Pero yo quiero enfatizar movilización civilizada, democrática, pacífica. No hay que equivocarse en eso. Y sobre todo no hay que abrirles campo a los provocadores que llegan ahí a sabotear esto, ¿cierto? Para que algunos en los medios que no entienden o se hacen los locos, ¿sí?, arremetan contra ustedes porque alguien, una unidad, ¿cierto?, que no lo representa, actuó de una manera indebida. Y termino diciendo esto entonces, enfatizando, la unidad. Me han dicho que la idea de reunirse ahora más tarde, a las 2:30 de la tarde, ustedes reunirse, pues para que miren, para que sigan hablando sobre esto. Yo no soy el que diga a ustedes qué deben hacer, ustedes pues, por supuesto, son los que tienen que tomar sus decisiones, pero cuenten de todos modos con mi colaboración y creo que la idea es correcta. Hay que unirse y hay que organizarse y hay que hacer algo. Porque si haciendo cosas pasa lo que pasa, ¿qué tal que no se hicieron nada? Y además yo también soy optimista de una cosa. Yo estoy convencido que esta es una lucha que se puede ganar. O sea, yo estoy convencido que este es un país en donde el sol va a terminar saliendo para todos y esa es la lucha en la que estamos. Y entonces vamos a seguirla dando, uniendo a todo el mundo, los empresarios, los trabajadores, los analistas, los técnicos, todo el mundo, a pesar de las diferencias que hay ahí, que yo sé que son ciertas. Unir es bien difícil, pero hay que insistir hasta que esa unidad se dé. Bueno, nuevamente mil gracias y un saludo a todos quienes nos siguieron en la televisión. Muchas gracias.